Hola, bienvenidos a nuestro tercer episodio del podcast del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria en El Salvador. El tema que abordaremos este día es retos y oportunidades para una campaña electoral en el marco del COVID-19 y tenemos como uno de nuestros invitados a Edwin Reyes Ferreras, internacionalista y político dominicano, para conversar un poco sobre la experiencia de la campaña electoral en República Dominicana en el marco de la pandemia. Bienvenido, Edwin. Muchas gracias, agradecer la invitación y nada, contarle un poco acerca de la experiencia de República Dominicana, que cuenta, como lo tildó la BBC, con el primer presidente elegido en tiempo de pandemia. Fue el presidente recién electo Luis Abinader en este mes, a principios del mes de julio, cuando se celebraron las elecciones presidenciales. Gracias. Ok, gracias. Iniciamos con la primera pregunta y es, ¿cómo lograr, Edwin, que en contextos de crisis donde hay tanta necesidad de una respuesta institucional efectiva, no parezca que una campaña electoral aborda de manera oportunista o populista los grandes temas de nación? Sí, fíjate, te puedo decir que en República Dominicana tuvimos los dos momentos, pues las primarias y el periodo de pre-campaña, o sea, el periodo previo antes de celebrarse las primarias de los partidos políticos, no estábamos en época de pandemia, fue en octubre del año pasado. La pandemia llegó luego, entró de repente cuando estábamos a punto de organizar las elecciones municipales. Y ahí te digo que hacer ese crossover fue muy difícil para los partidos políticos y fue muy difícil para los políticos también. O sea, trabajar una campaña en un contexto normal y luego entonces con todas las medidas que implicó todo esto de la pandemia, cambiar una serie de cosas para adaptarse a ese nuevo esquema. Mire, infortunadamente, en contexto fuera de pandemia, este ejercicio es muy común entre muchos políticos, o sea, es negar la complejidad que trae consigo la resolución de las grandes brechas de la sociedad y ofrecer medidas de resolución rápidas y milagrosas que pueden encontrar eco en una sociedad que se encuentra desesperada por la misma situación. Pero fíjense, da la impresión que ante el aumento de las pérdidas de ingresos de las familias, las empresas que han cerrado y las dificultades sanitarias que enfrentan las familias, se convierte esto en un terreno fértil para que salgan esos oportunistas a ofrecer remedios milagrosos y dádivas en el presente. O sea, resoluciones milagrosas para el futuro y dádivas milagrosas en el presente. Entonces, entendemos dos cosas que se pueden hacer en ese sentido. La primera es restringir los tiempos de campaña. Eso ayudaría ante la misma situación sanitaria, que se infecten menos personas y también limitarían, ¿no?, esa práctica clientelar de muchos políticos. Y la otra, y la que yo entiendo que es más importante, es la denuncia social. Hay que denunciarlo en las redes sociales, en los medios tradicionales. La denuncia fácilmente, una denuncia como esa se convierte en trending topic y tiene alcance a nivel nacional, y eso afectaría a ese político y lo llevaría a no incurrir en prácticas como esa. Ok, excelente. Y siempre alrededor del tipo de mensajes que se usan en una campaña electoral, que como ya mencionaban, sí caen normalmente y desafortunadamente en este tipo de ofertas muy fáciles para grandes soluciones necesarias, pero además en el marco de una pandemia, y ahí no sé cómo se está viviendo en sus países, pero al menos en El Salvador sí hay muchos duelos colectivos, hay muchas personas que han perdido familias, que han perdido sus empleos. Entonces, ¿cómo lograr que desde las campañas electorales no se manden mensajes que puedan parecer chocantes con una persona que su realidad personal está centrada en cualquier cosa menos en una campaña electoral? Es decir, cómo tener mensajes más respetuosos o que estén acorde con las situaciones y las necesidades que las personas están sintiendo en este momento. Mira, en República Dominicana igual. O sea, hay mucho duelo, la gente le está pasando mal, aunque el Estado ha elaborado una serie de medidas paliativas para la situación, a veces no son suficientes. A eso, sumado a eso, la gran cantidad de infectados y los hospitales a punto de colapsar,
sea, ante ese contexto, la prudencia, ¿verdad?, debe acompañar al político. En República Dominicana, los tres principales candidatos a la presidencia lo entendieron, entiendo yo, partiendo desde los eslóganes que utilizábamos, de las frases que siempre utilizaban. Por ejemplo, había mensajes motivadores y generadores de esperanza. Por ejemplo, uno que decía el camino seguro. El camino seguro, aquel que se encuentra desesperado, si ve un camino seguro, puede que encuentre algún tipo de esperanza en esos mensajes. Hay otros, otros mensajes que se emplearon que infieren acompañamiento y cercanía entre la gente, que eso es lo que necesita en ese momento, algún tipo de acompañamiento de esa persona que es quien dirigiría su destino. Por ejemplo, había un candidato que usaba un eslogan que se llamaba Luis contigo, una persona que te acompañará en este proceso. Por último, otros mensajes que inferían preparación y capacidad de trabajo para lo que venía. Y a uno que decía a trabajar, o sea, eso es lo que yo sé hacer, a trabajar. O sea, venía una situación fea de pérdida de ingresos, viene una situación donde los dominicanos no tendrían trabajo, aumentaría la pobreza, entonces yo estoy aquí para trabajar. Ese era el otro candidato. Pero a mí me gustaría aprovechar este momento para decir que eso se puede convertir en un arma de doble filo, puesto que los políticos que ya gobernaron o que ya ostentaron poder en un momento o alguna posición de decisión, y luego vienen con un mensaje pidiendo cercanía o acompañamiento, a la gente puede decirle, oye, pero cuando a ti te tocó, usted no lo hizo. O sea, eso tú estás siendo demagogo y eso puede convertirse en un arma de doble filo para muchos políticos. Así que también hay que tener mucho cuidado en el mensaje que tú utilices desde el punto de vista de la persona que está aspirando a algún cargo electivo. Excelente, Edwin. Y ya mencionabas también un poco esto bueno, limitar los tiempos de campaña y el tipo de eventos que se pueden hacer. Y justo a eso iba la siguiente pregunta. Ahorita hay una imposibilidad de realizar eventos multitudinarios, que son los que tradicionalmente se usan en campaña, para demostrar tanto fuerza electoral como una mayor cercanía a las personas, ¿verdad? Incluso las visitas casa por casa, que es una estrategia muy usada en El Salvador y que en este momento pues simplemente es imposible de hacer. ¿Qué alternativas pueden pensar o se pueden usar para generar esa proximidad entre las personas candidatas con el electorado? ¿O cuáles son las experiencias que ustedes hicieron? En el contexto dominicano, definitivamente, el uso de las redes sociales, la implementación de estrategias digitales, el pago de publicidad para tener más alcance en las publicaciones, sustituyeron las concentraciones multitudinarias, las famosas caravanas y esos cara a cara, que aquí le llamamos mano a mano, esa visita casa por casa con un grupo de tu equipo, visitando por los diferentes sectores donde uno tiene esos que llamamos coordinadores, que son las personas, ¿verdad?, que te articulan la gente en el territorio. Un ejemplo, por ejemplo, son los Facebook Live y los Instagram Live, que usaron mucho los políticos en esta campaña, en dos vertientes. Una, ellos dirigiéndose al público, interactuando con el público, y otra era dejándose entrevistar por comunicadores, y una estrategia muy utilizada fue dejarse entrevistar por influenciadores. Vamos a ver, hay personas que tienen mucha influencia, mucha incidencia en la ciudadanía, y se dirigen a un público que normalmente no se interesa por las cuestiones políticas, solo si ellos son los que los entrevistan. Eso se utilizó mucho aquí. Tenemos una persona muy famosa, República Dominicana, que tiene muchos seguidores y entrevistó a grandes políticos, y la gente que lo sigue a él se interesó por esos políticos solo porque él la entrevistó. A esto también debemos sumarle que tenemos un entorno favorable para operar a través de las redes sociales, porque tenemos un electorado hiperconectado y tenemos gente que pasa más tiempo frente a las pantallas. O sea, eso sustituyó toda esa tradición política de la caravana, mano a mano y esas concentraciones, aunque te digo que en República Dominicana, en el último tramo de la campaña, lamentablemente se rompió todo eso. Concomitantemente, eso que mencionaba, los políticos empezaron a salir a la calle, empezaron a hacer caravanas, y hoy tenemos la consecuencia. Hay muchos políticos hoy, políticos electos, están infectados, otros han muerto, electos y muertos,
Incluso el actual presidente, una semana antes de las elecciones, se infectó de COVID también. Esas son las consecuencias que trae romper el confinamiento o dejar de lado esas herramientas nuevas y abocarse a trabajar con lo tradicional en un contexto como este. Y la siguiente pregunta, Edwin, también va sobre lo mismo, sobre cuáles son los retos o las oportunidades que presenta y en ese sentido, ¿cuál es, a tu parecer, la mayor dificultad que la crisis sanitaria genera para el desarrollo de una campaña electoral efectiva? Bien, mira, la mayor dificultad tiene mucha relación con la pregunta anterior. Por un lado tenemos, por ejemplo, las medidas restrictivas impuestas desde el Estado, ¿verdad? Que impiden la movilización e impiden tu accionar en el terreno y te impiden, ¿verdad? Porque hay toques de queda, tú tienes un tiempo específico que puedes estar en la calle, no puedes hacer reuniones por el tema del distanciamiento que debe existir entre las personas. Eso te impide muchas cosas. Por otro lado está el mismo miedo a infectarse. O sea, tú no puedes trabajar con tus equipos de campaña, no puedes ir a los sectores a conversar con la gente. Eso modifica totalmente tu estrategia y te lleva a tener que tratar de trabajar, ¿verdad? De una manera nueva y distinta a lo que normalmente, como se ha trabajado siempre y de lo cual no tenemos ninguna experiencia cercana. O sea, nadie tiene una experiencia cercana para trabajar totalmente en la virtualidad, para dirigirse a un electorado totalmente por la virtualidad, también considerando que, aunque sí ahora mucha gente pasa más tiempo en la pantalla, hay una realidad objetiva, es que no todo el mundo tiene acceso a Internet. La teledensidad, ese índice de conectividad que existe en la sociedad, no todo el mundo tiene acceso, de manera que si tú diriges un mensaje, por ejemplo, para hablarte en el contexto de la República Dominicana, si tú diriges un mensaje en el polígono central de Santo Domingo, quizás el 98% te lo vea. Pero si tú diriges un mensaje, si tú eres un político que vives en una comunidad fronteriza, Jimaní, por ejemplo, quizás no todo el mundo te vea el mensaje por la falta de conectividad que tiene. Eso es en cuanto a las dificultades. Tú me preguntabas también de las oportunidades, ¿verdad? Bueno, mira, en cuanto a las oportunidades, te digo, nosotros como país, como sociedad, incluso como región y hasta como mundo, ¿verdad? Nosotros tenemos una gran oportunidad de pasar revista a nuestro sistema de salud, a nuestro sistema de protección social en los países. O sea, quizás nosotros debemos reflexionar si es lógico dejar un sistema de salud sin herramientas para la acción, porque en su momento fueron sacrificadas por la eficiencia del mismo, tú sabes a qué uno se refiere, una serie de medidas con una lógica económica que dice que esos sectores hay que eficientizarlo, pero es reduciendo su capacidad de respuesta. O sea, nosotros tenemos que reflexionar en ese sentido. Sobre la supuesta eficiencia dictada por un sistema que ante esta situación que amerita respuesta colectiva, o sea, se ha mostrado ineficiente. Nada, revisar si es lógico o si es efectivo, privilegiar lo individual versus lo colectivo. Creo que esa es la mayor oportunidad que tenemos nosotros como sociedad y como políticos y a los partidos políticos también. O sea, hay que reinventarse. Ya hay cosas que funcionaban y no funcionan. Nosotros en República Dominicana nos dio en la cara a mucha gente que los recursos económicos no son suficientes para ganar una campaña electoral. Tenemos candidatos que gastaron millones de pesos dominicanos en vallas, publicidad, logística para moverse y todo lo demás, y no ganaron. Tenemos un ejemplo muy ilustrativo de un candidato que se pasea por la ciudad en una bicicleta, que me consta, porque somos amigos, que no invirtió un peso en nada de eso, solo se valió de las redes sociales, solo se valió de su propuesta que eran muy novedosas y muy reales y en su personalidad, y fue, por ejemplo, el regidor más votado del país. Fue el regidor más votado del país. O sea, hay herramientas que funcionaban en un pasado, clientelares, que ya no funcionan ahora. O por lo menos la sociedad dominicana despertó,
quizá uno espera que el despertar venga por un aumento en los temas de educación, pero también la misma indignación lleva a que los pueblos se despierten. Y eso fue lo que pasó aquí. Y un poco también, aprovechando esto último que mencionabas, Edwin, ¿qué recomendaciones podrías darles a los políticos que en este momento están por iniciar ese periodo de campaña para prepararse bien y hacerlo de la mejor manera en la próxima campaña electoral en El Salvador? Bueno, yo les recomiendo total prudencia, prudencia, que observen el distanciamiento, que utilicen más los medios digitales, que se concentren más en las propuestas que pueden presentar por ahí y que eviten convertirse en políticos electos, pero muertos. Eso es muy difícil, eso es muy grave. O sea, nosotros perdemos el norte, ¿verdad? Tenemos el objetivo grande que es conseguir la candidatura, ganar en la contienda electoral, pero nosotros nos olvidamos de lo otro también, de que nos podemos infectar, de que podemos infectar nuestra familia, que podemos infectar nuestros amigos, y ahí viene el gran problema. Aparte de eso, de que nos convertimos en un agente, ¿verdad? Que afecta el sistema de salud también, porque yo como político sería una manera, de manera irresponsable, convoco una reunión de 50, 100, 200 personas. ¿Qué yo estoy haciendo? ¿Qué yo estoy haciendo? Yo estoy aportando la cantidad de personas que se pueden infectar y que pueden colapsar, ¿verdad? Los sistemas de salud que ya de por sí son muy precarizados en nuestros países, específicamente en República Dominicana también. Hay que ser prudente con eso. Nosotros tenemos una experiencia, trabajamos sin pandemia, trabajamos durante la pandemia, se celebró una elección en medio de una pandemia que aunque se tomaron muchas medidas, ahí están los resultados. Tenemos muchísimas personas infectadas, tenemos un aumento cada día más de los infectados, muchos políticos infectados, políticos electos que han muerto ya en producto de que se infectaron en la campaña y murieron luego de ser electos, y otros que afortunadamente han logrado salvar la vida. O sea, la prudencia creo que es lo que debe dirigir el accionar de los políticos en El Salvador en esta campaña. Muchas gracias, Edwin. Y solo para terminar, porque también mencionabas de cómo República Dominicana pues empezó toda la organización de sus elecciones sin prever, como nadie hizo, que una pandemia podía llegar a tener la magnitud que tiene. Pero en ese sentido, ¿considerás que sí es importante para el mantenimiento de la democracia, para el correcto funcionamiento de la democracia, que el desarrollo de las elecciones se mantenga y se desarrollen pues ya con todas estas cosas que hemos mencionado y que hemos hablado, ¿no? De las situaciones especiales en las que se incurren, pero que sí se mantengan las elecciones? ¿O consideras que sí podríamos como sociedad empezar a reflexionar sobre si es necesario reprogramar, si podemos hacer como una reagenda del periodo de elecciones? Mira, yo estoy de acuerdo siempre con la reprogramación de las elecciones cuando la situación es muy, muy grave. En mayo, en República Dominicana se iban a celebrar las elecciones presidenciales, se movieron a julio para ver si en ese mes podíamos tener algún avance con los infectados, llegábamos al pico de la curva, al pico de infectados y empezaban a bajar. No se logró, pero aún así celebramos las elecciones. ¿Por qué? Porque es que en las elecciones, en estos contextos latinoamericanos, es como el elemento más ilustrativo de la democracia. La gente entiende que si no hay elecciones, tenemos dictadura. Si no hay elecciones, es que el gobierno de turno se quiere quedar y no quiere entregar el poder. Si no hay elecciones, puede pasar cualquier cosa en nuestro país. Entonces nosotros postergamos las elecciones un mes y se celebró, aún sabiendo que podía tener consecuencias, pero también de no celebrarse, había que modificar la constitución, porque la toma de el traspaso de mando es en agosto, y eso también podría traer otros problemas. Entonces, adicionarle un problema a la misma pandemia, se decidió celebrar las elecciones, ya las celebramos, ahí están las consecuencias, pero por lo menos lo que se refiere a las tensiones políticas ya bajaron a su mínima expresión
y ahora hay mucha cordialidad, conversaciones entre el gobierno saliente y el gobierno entrante, y, y nada, o sea, es buscar el equilibrio, ¿verdad?, entre lo que la gente entiende como salvaguardar la democracia, donde la celebración de las elecciones tiene mucho que ver con eso, y esta situación sanitaria que si se nos va de la mano, también afectaría a la misma democracia, afectaría a los ciudadanos, afectaría el ejercicio de tus derechos civiles y políticos cuando te restrinjan la movilidad y todo eso negativo que trae, ¿verdad? Es como buscar el equilibrio. Ok, muchas gracias, Edwin. Hemos Muchísimas finalizado gracias a esta ti. entrevista. De verdad que ha sido un gusto conversar y conocer más sobre la experiencia de alguien que ya pasó por esto, a lo que nos vamos a enfrentar en El Salvador. Así que te agradecemos un montón por aceptar la invitación del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria. No sé si quieres dar algún saludo de despedida. Sí, sí, gracias a ustedes, de verdad. Yo le auguro éxitos en esta contienda electoral en El Salvador. Ya nosotros en la región hemos superado, ¿verdad?, todos esos problemas que antes acarreaban estos procesos de elecciones. Creo que le irá bien y nada, tomar las medidas restrictivas, la prudencia en los políticos en los periodos previos a las elecciones. Y nada, estamos por aquí para servirles en República Dominicana y un fuerte abrazo allá a todos en El Salvador. Muchas gracias.